esos tesoros espirituales, con un corazón que se encuentra en un buen estado espiritual, llegaremos a esa fe en ese mensaje y eso impulsará a nuestra boca hacia declaración pública para la salvación. Así que es interesante que millones y millones de personas oyen el mensaje de la palabra de Dios sea de forma verbal o escrita, pero realmente unas cuantas personas realmente captan sus sentidos. Realmente, cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en las palabras del apóstol Pablo, porque ese advierte del peligro de que se nos embote el oído. Escuchamos sus palabras en Hebreos capítulo 5 y vamos a analizar versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice: en lo que respecta a él, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pues de que ustedes han hecho embotados en su oído. Ahora, esa expresión embotado tiene bastante significado. Muchas personas, de hecho, no entienden, no saben lo que significa embotado, embote. Así que según la enciclopedia La Rosa, tiene significado de quitar agudeza o eficacia de los sentidos, la inteligencia. También puede significar entorpecer o debilitar. Entonces la pregunta es, ¿estamos prestando atención ahora mismo? ¿O estamos siendo embotados en nuestro oído? ¿Acostumbra usted estar atento a lo que se dice en las reuniones? ¿O tiende a distraerse? Si no nos esforzamos por concentrarnos en lo que escuchamos, nuestro oído podría embotarse. Vamos a su Biblia de nuevo en Lucas capítulo 8 y vamos a analizar versículo 18. Lucas capítulo 8. Versículo 18 dice: por lo tanto, presta atención a cómo escucha, porque a que tiene se le dará más, pero a que no tiene, aun lo que se imagina tener, le será quitado. Entonces, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Como el mundo de Satanás ya ha demostrado de ser embotado en su oído, ellos escuchan el mensaje de Dios de su forma, de su manera. Y por eso hay centenares y centenares de religiones e iglesias, ¿verdad? Y todos dicen que enseñan la verdad acerca de Dios. Y lo que es interesante, no están de acuerdo sobre quién es Él, ni de lo que Él espera de nosotros. Por eso es importante que como testigo de Jehová, que nosotros adoramos a Jehová como Él quiere. Muchas personas creen que todas las religiones agradan a Dios, pero eso no es lo que explica o lo que enseña la palabra de Dios. Tampoco basta confirmar que uno es cristiano. ¿Cuál fue el punto de vista de Jesús sobre ese asunto? Si usted puede acompañarme en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo otra idea en mente. Mateo, capítulo 7. Y vamos a analizar los versículos 21 hasta 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Y sin embargo, entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de desafuero. Son palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? Esos vienen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, a los que no hacen la voluntad de mi Padre, a Jehová, los llamó obradores de desafuero, es decir, practicantes de la maldad. La religión falsa es como el dinero falso, no tiene ningún valor. Y lo que es peor,
causa mucho daño. Ahora bien, ¿cuál es otra advertencia que podamos sacar también? Vamos a su Biblia en la segunda carta a los Corintios y vamos a analizar capítulo 6 y los versículos 14 y 15 y por separado versículo 17. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a analizar los versículos 14 y 15 y por separado versículo 17. Dice, no llegan a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué consorcio tiene la justicia y el desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad? Además, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué posición tiene una persona fiel con un incrédulo? Al versículo 17 dice, por lo tanto, ságanse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Hay mucha tela de cortar de esta escritura, ¿verdad? Pero algo que es más moderna, algo que está pasando en muchas congregaciones, muchos sitios, y para los cristianos verdaderos, hay que tener mucha cartela en algo que está pasando mucho, es el uso de las redes sociales. Ahora, no solamente las redes sociales, pero algo en particular, porque hay muchos que tienen redes sociales, pero con la intención de buscar cónyuges. Y si está pensando en este método, o conoce, o estás haciendo tal vez en secreto, porque tal vez tú no sabes, no piensa o no quiere que nadie se entere de su situación, hay que tener mucho cautela. Haz tu tarea. ¿De verdad esa persona con quien está hablando o chateando online es un hermano o es una hermana? ¿De qué congregación viene? ¿Estás seguro que esa persona está bautizado? ¿Es una persona activa? ¿Es una persona inactiva? ¿Has hablado con los ancianos de la congregación de esa persona? Es importante. Hazlo antes que los sentimientos echen raíz en esa relación. Las consecuencias son grandes si elegimos mal. La pregunta es, ¿vamos a prestar atención a ese consejo? ¿Esos avisos? Vamos a la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago capítulo 1. Y son consejos bastante sencillos, pero directo al grano. ¿Qué dice? No se extradíen, mis amados hermanos. Sencillo, directo al punto. No tiene que pensar dos veces. Otro punto hay que pensar. Ahora en la segunda carta a Timoteo. Vamos a analizar capítulo 3. Y vamos a analizar los versículos 14 hasta 17. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a analizar los versículos 14 hasta 17. Y dice, tú, sin embargo, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadida a creer, sabiendo de qué personas las aprendiste, y que desde la infancia has conocido los santos escritos que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Necesitamos estos consejos para hacernos sabios. Fue el principio de oír y prestar atención de la palabra de Dios. No obstante, habernos provocado por los deseos impropios o agobiados por las inquietudes de la vida, es posible
que veremos con demasiada facilidad por causa de nuestra naturaleza imperfecta todo lo bueno que Jehová ha hecho por nosotros. Por eso hay que seguir meditando, hay que seguir estudiando, hay que seguir reflexionando con la palabra de Dios. Si no, sería muy fácil caer en la trampa de limitarnos de ser oidores de la palabra. Como oidores tenemos un gran privilegio. El privilegio de llevar ese mensaje de vida a otras personas y nuestras familias. Jesucristo resaltó la comisión de proclamar y enseñar esa palabra de Dios a otras personas. Jesús fue a toda Judea, a los diferentes sitios, sanando y enseñando, y hizo discípulos de personas que mostraban aprecio. Note en sus Biblias este ejemplo en Mateo capítulo 9, y vamos a analizar los versículos 35 hasta 38. Mateo capítulo 9, los versículos 35 hasta 38. Y dice, y Jesús emprendió un recorrido de todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino y curando toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, sí, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, ruegan al amo de la mies que envíe obreros a su sierra. ¿Cómo mostramos ese mismo celo de Jesús de proclamar a gente de todas las naciones? Ofreciendo siempre a Dios sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso? Ofreciendo sacrificio de alabanza. El fruto de labios que hacemos declaración pública en su nombre. Así que después del discurso, tengo una excelente oportunidad de dar nuestros comentarios. Después de una excelente atalaya, ¿verdad? Después de la reunión, un intercambio de estímulo entre hermanos. Si tiene arreglo para la predicación después, para salir con personas con quien no hemos salido en mucho tiempo. Pero esas son formas que podamos ofrecer siempre a Dios nuestro sacrificio de alabanza. La pregunta es, ¿qué calidad, mejor dicho, tienen las ofrendas que hago cuando participo en tales actividades? Cuando proclamamos la advertencia divina, el primer aspecto del mensaje, ¿mostramos la valentía de un león? ¿Qué significa eso? Cuando se presentan temas que están en conflicto de la Biblia, que muchas personas piensan ahora mismo, ya está bien. Hay muchos temas, hay muchas situaciones que la persona dice que hace 10, 15, 20 años atrás, que sabemos que está mal, pero ahora dice, está bien. Y sabemos muchos de esos temas. La pregunta es, ¿mostramos la valentía de un león? De usar la palabra de Dios para defender que mira, eso está mal. Tal vez la necesitamos no solo a comparecer ante alguna autoridad, sino también al hablar con compañeros de escuela o de trabajo o a nuestros familiares no creyentes. Mira la reacción muchas veces que sucede después de una plática. ¿Qué sucede? Vamos a su Biblia en Miqueas capítulo 7, versículos 5 hasta 7. Miqueas capítulo 7, y nosotros vamos a analizar los versículos 5 hasta 7. Y dice, no pongan su fe en un compañero, no cifre su confianza en un amigo íntimo, de la que se reclina en tu seno, guarda las aperturas de tu boca. Porque hijo desprecia a padre,
Hija se levanta con su madre, nuera contra su suegra. Los enemigos de un hombre son los hombres de su casa. Ahora nota el versículo 7, dice, pero en cuanto a mí, por Jehová me mantendré vigilante. Ciertamente mostraré una actitud de espera por el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Así que pasa lo que pasa. Si oramos a Jehová, si confiamos en Él, Jehová logrará pronunciar palabras que resonarán con muchas fuerzas en muchos oídos. Así que entendemos que la predicación requiere mucho denuedo, mucha valentía. Jesús puso el modelo. Nos mandó a ser discípulos de gente de todas partes de la tierra y a bautizarlos. Nota sus palabras en Mateo capítulo 28 y los versículos 19 y 20. Conocemos muy bien Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 dice, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Entonces, ¿cómo podemos poner en acción esas palabras de Jesús? Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Pues hay que predicar. Y cuando nosotros lo hacemos, algo interesante sucede. Es una maravillosa respuesta de quienes que son hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que la pregunta es, jóvenes, mayores, ¿estamos prestando atención de la palabra de Dios con la intención de hacer cambios en nuestras vidas? Si uno presta atención a las enseñanzas espirituales, podrá actuar en armonía con ellas y ser un buen ministro. Es cierto que hoy no escuchamos la voz de Jesús con los oídos, pero sí podemos hacerlo leyendo las escrituras que nos cuentan las cosas, lo que hizo y lo que Él dijo. Entre esas cosas figura el trato que dio a la gente durante su ministerio. Jehová ofrece las personas que están aquí en este auditorio, la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, para que podamos vivir para siempre en un paraíso aquí en la tierra, tenemos que adorarlo y comportarnos como Él quiere. Y por desgracia, muchos se niegan a hacerlo. Mira las palabras en su Biblia, en Gálatas capítulo 6, y vamos a analizar los versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, y vamos a analizar los versículos 7 y 8. Ahí dice, la palabra otra vez, no se extravían. De Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también seguirá. Porque el que esté sembrando con mira a su carne, seguirá de su carne la corrupción. Pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, seguirá del Espíritu vida eterna. La pregunta es, ¿estamos decididos a prestar atención a la palabra de Dios? De nuevo, Jehová no desea que ningún ser humano sea destruido. Por eso da de gente de todas las naciones, de nuevo, la oportunidad de conocerlo. Santiago capítulo 1, versículo 25. Acompáñenme en esa lectura, por favor. Santiago capítulo 1. Versículo 25, dice algo interesante, dice, pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad
y persiste en ella, en cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerlo. La pregunta es de nuevo, ¿estamos resueltos a prestar atención a la palabra de Dios? Y si es, tenga la meta de aprender de las enseñanzas de Jesús para que puedan ponerla en práctica. Esto es lo que implica ser cristiano. Y como dice Jesús, si saben esas cosas, felices son si las hacen. Gracias.